Escribo esto desde un lugar que no diré, en un foro que borrarán pronto si lo encuentran. Mi nombre es Elena Vasilievna. Lo que cuento ocurrió en el año 2037. Aquel año, por fin, lo logramos. 2 cápsulas de aleación gris y sin formas, sin aristas, separadas 7 metros exactos, unidas por un campo que no se ve, no se huele y no se mide. En la primera, colocamos una manzana verde, intacta con su tallo. Pulsé la secuencia. La manzana desapareció de la cápsula de emisión y apareció en el mismo instante, idéntico en la de recepción. Silencio, luego un grito, y todos aplaudimos y reímos como niños abrazándonos. Habíamos logrado lo que durante siglos fue ficción, trasladar la materia de un punto a otro sin recorrer la distancia. Así lo creímos entonces, así lo llamamos, teletransporte. Pero Nikolai Golubev, nuestro físico teórico, fue el primero en comprender que nos engañábamos a nosotros mismos. Compartíamos la misma base teórica, doblar el tejido del tiempo-espacio hasta unir 2 puntos. Pero nos equivocamos en algo esencial. El espacio no se deja manipular como creímos. Se dobla, sí, pero no se deja dominar. Al aproximarlo, al plegarlo sobre sí mismo, no estamos creando un puente limpio de un sitio a otro. Estamos abriendo un hueco, una brecha, justo donde las capas se tocan. Y lo que hay ahí, entre medio, no es de nuestro mundo. Estos objetos no viajaron de cápsula a cápsula, echaron un vistazo a otras dimensiones y volvieron cambiados. Pasaron los meses, enviamos piedras, monedas, libros, relojes de todo tipo. Siempre regresaban enteros, sin rasguño alguno, pero pronto notamos algo inquietante, como una sombra en el borde de la vista. Los relojes no siempre regresaban marcando la hora correcta. Algunos se adelantaban minutos, otros horas enteras. Uno de ellos volvió con las agujas girando hacia atrás, como si hubiera regresado de un lugar en donde el tiempo no fluye hacia adelante. Lo revisamos, lo desarmamos y no hallamos fallo mecánico alguno. El mecanismo estaba perfecto, era el tiempo mismo que había pasado por allá y se había torcido. Y con los libros, lo que ocurrió fue aún más perturbador. Volvían físicamente intactos, las páginas en su lugar, la tinta sin manchar, pero al leerlos, las oraciones ya no tenían sentido. Las palabras se habían desplazado, cambiaban de lugar, se mezclaban como si alguien las hubiera removido mientras cruzaban la brecha. Leías una frase y al volver a mirarla, ya era otra. Las palabras que no existían en nuestro idioma aparecían entre líneas para desaparecer un instante después. Era como si el lenguaje mismo se hubiera roto al pasar por allá. También enviamos una cámara. Grababa en alta definición, programada para registrar todo el trayecto. El resultado fue desconcertante. La grabación mostraba primero nuestros propios rostros, mirando hacia el lente desde adentro de la cápsula, como si la cámara nos hubiera observado antes de partir. Luego, todo se tornó en un fondo de obscuridad absoluta, sin forma ni luz, que duró unos segundos que aparecieron eternos, y en ese negro se miraba con atención. Se distinguía algo, una forma oscura sobre la oscuridad, una presencia que no tenía contorno ni figura, pero que estaba ahí junto al lente. No se podía decir qué era, pero se sabía que nos miraba. Después apareció de nuevo la sala, pero grabada desde otro ángulo, como si la cámara hubiera dado vueltas sin moverse, mostrándonos a nosotros mismos desde la recepción. Aquella oscuridad intermedia no se registraba como algo que nuestros sentidos pueden comprender, algo que se escapa a lo lineal, a lo que nuestros ojos y nuestra lógica están hechos para percibir. La cámara registró lo que nuestros sentidos no pueden, que allá no hay antes ni después, no hay de aquí hasta allá, hay algo más, algo que no se puede mirar sin que la mente se desordene. Entonces dimos el paso siguiente, seres vivos. Comenzamos con ratones. Al principio parecían iguales, pero pronto vimos que no eran los mismos. Algunos regresaban quedados, inmóviles, mirando un punto fijo en la pared donde no había nada, sin comer ni beber,
como si hubieran dejado su mente en algún lugar entre las dos cápsulas. Otros volvían furiosos, atacando lo que se les acercaba, mordiendo los barrotes, chillando, como si oyeran voces que nosotros no podíamos escuchar. Y había otros, aquellos que saltaban sin descanso, intentando trepar paredes lisas, como si buscaran salir de esta realidad, o giraban sobre sí mismos en su propio eje, sin detenerse, hasta que caían sin vida, con los ojos abiertos y dilatados. Fue entonces, al verlos, cuando Nikolai comprendió por completo. Se acercó a la jaula, sacó uno de los ratones entre sus manos y lo sostuvo frente a él. El animal no luchaba, no se agitaba, no intentaba huir como debía hacerlo. Se quedó quieto, en silencio, mirando fijamente algo que estaba detrás de él, en un rincón vacío. Nikolai lo observó un largo rato, esperando cualquier reacción, cualquier movimiento propio, y al no encontrarlo, al ver que el ser vivo que sostenía en sus manos ya no respondía a nada de este mundo, palideció y dijo con voz baja y cargada de un temor que le nacía en los huesos: no es teletransporte, y nunca lo fue. Ellos no perdieron la razón por el viaje, la perdieron porque vieron lo que hay al otro lado de la brecha. Allá hay algo más, algo que rompe lo que mira, y nosotros hemos estado abriendo la puerta sin saber qué hay detrás. Nuestros informes hablaban de estrés, de desorientación neurológica, pero yo sabía la verdad. Algo los había mirado a ellos, y ellos lo habían visto a ello, y sus pequeñas mentes no pudieron soportarlo. Pasaron semanas más, seguíamos enviando ratones, seguíamos viendo cómo se rompían, y entonces, una tarde, tras otro experimento cuyos resultados ya conocíamos, Nikolai golpeó la mesa con el puño tan fuerte que los frascos vibraron y los lápices cayeron al suelo. Di un respingo y me llevé la mano al pecho. «Disculpa, Elena», dijo sin mirarme, con la voz tensa y los ojos brillantes de fiebre. «Disculpa, pero es que, ¿no lo ves? Estamos estancados. Esto no puede ser todo. Piedras, ratones que enloquecen. ¿Y qué aprendemos? Que allá afuera hay algo que rompe lo que enviamos, pero no sabemos qué es». No sabemos qué ven, no sabemos qué sienten, y mientras sigamos enviando seres que no pueden hablar a su regreso, no avanzaremos jamás. «Nikolai, no podemos», le dije bajando la voz. «Sabes que está prohibido. Los experimentos con humanos fueron prohibidos tras la última guerra. Tras lo ocurrido, se dictaron leyes, códigos, tratados internacionales que lo vetan. Se consideró un crimen contra la conciencia. No podemos hacerlo». Él se giró hacia mí y su mirada me heló la sangre. «¿Prohibido?», repitió con una sonrisa amarga. «Elena, piénsalo. ¿Sabes por qué se avanzó tanto en la Primera Guerra Mundial? Porque ante la necesidad desesperada se cruzó la línea. Se desarrolló la cirugía reconstructiva, las transfusiones de sangre, los antisépticos que hoy salvan millones. Todo nacido de la urgencia, de no detenerse ante lo incorrecto. Y en la Segunda Guerra, ¿qué decir? La penicilina, los primeros antibióticos, las vacunas producidas a escala masiva, todo lo que hoy tomamos por hecho, existió porque alguien se atrevió a no esperar, a no detenerse ante el miedo. La tasa de supervivencia entre heridos subió casi un 50% entre una guerra y otra. ¿Crees que se logró con miedo? ¿Con moral? Se logró porque alguien dijo: hay que saber, cueste lo que cueste. Y ahora nos atan las manos con códigos escritos por jueces que nunca han visto lo que nosotros vemos. Nos dicen: no cruces, es inmoral, mientras la ciencia se detiene estancada en un charco porque nadie se atreve a mojarse. Ese ha sido el problema. La ciencia, la medicina, avanzaron cuando dejaron de cargarse de moral, porque la moral dice no mires y la ciencia dice mira, y nosotros hemos elegido obedecer a los que dicen no mires. Respiró hondo y continuó con voz que temblaba de intensidad. Pero las matemáticas no mienten, Elena. Nuestros modelos confirman lo que la teoría predijo hace décadas. Existen al menos 11 dimensiones. 11, no solo las 3 que vemos, no solo el tiempo, hay capas, pliegues, mundos sobre mundos, y cuando abrimos la brecha entre las cápsulas, vemos lo que hay detrás del mundo que creemos conocer. ¿Y crees que este mundo, este pequeño rincón, es todo lo que existe?
que todo este vasto y aterrador universo se reduce a lo que ven nuestros ojos limitados? Sus ojos brillaban, con un brillo que no era de este cuarto. Tengo que ir, dijo. Tengo que cruzar, tengo que verlo con mis propios ojos. Será como beber un océano entero de un trago, pero ¿no merece la pena saberlo? ¿No merece la pena verlo, aunque sea una sola vez? ¿Aunque el precio sea la cordura? Nicolai, te lo suplico, le dije. No sabemos qué hay allá. No podrás volver o volver y dejar de ser tú. Y si dejo de ser yo, entonces seré algo más grande, respondió él, y se desnudó despacio, como quien se quita una piel pequeña y estrecha. Si al volver no soy yo, al menos habré visto lo que nadie jamás ha visto. Entró en la cápsula de emisión. La puerta se cerró. Yo me quedé inmóvil, con la mano sobre el interruptor, temblando. Sabía que estaba mal, sabía que jamás debía hacerlo, pero también sabía que, en el fondo, yo también quería saber, y pulsé la secuencia. El zumbido llenó la sala. No se escuchaba con los oídos, se sentía en los dientes, en los huesos, en la médula. La luz dentro de la cámara se torció, como si el aire mismo se hubiera puesto a arder sin fuego. Los instrumentos enloquecieron, números que sucedían en espiral, luces que parpadeaban sin orden, agujas que giraban sin detenerse. Y entonces apareció en la segunda cápsula. La puerta se abrió. Él salió tambaleándose, desnudo, con la piel helada y sudorosa, los ojos dilatados hasta perder el color. No parecía herido, pero al mirarme, no era él quien me miraba. Eran 1000 miradas a la vez, atravesándome, viendo lo que hay dentro de mis huesos, dentro de mis pensamientos más ocultos. Sentí un escalofrío que me recorrió de la nuca a los talones, un terror frío, inmerecido, como si el aire mismo se hubiera vuelto hostil. Me dieron escalofríos tan intensos que me costó respirar, con manos torpes, tropezando con cables, apenas capaz de mantenerme en pie. Me acerqué a él, abrió la boca, y de ahí no salieron palabras, salieron ruidos que parecían gemidos de un moribundo, sonidos que hieren los oídos, sílabas que se desarmaban al ser pronunciadas. Luego, poco a poco, entre balbuceos, surgieron frases rotas. Los atlantes no eran de aquí, estaban antes del primer océano, decía con la voz que subía y bajaba como una marea. Atacan a Australia, siempre la atacaron, desde antes que existieran los continentes. Se aferró al cuello de mi bata de laboratorio y abrió los ojos, miró a todas partes como si me confiara el más oscuro de los secretos y tartamudeando me dijo: ¿y los pingüinos? Los pingüinos inventaron el yogur, cuando aún eran estrellas congeladas. El azul es alérgico al sushi. El pulpo tomó el avión antes de ver caer al mundo. El océano se rebeló y empezó la guerra. Se detuvo, llevándose las manos a la cabeza como si estuviera por estallar. La piel de los volcanes es suave, como seda acuosa. Arde y no quema. Todo es al revés, todo es a la vez. El tiempo no avanza, respira, respira. Las flores sangran lava, los árboles gritan, las piedras respiran, las nubes gobiernan. Todo vive, todo sabe, todo nos mira. Lo sostuve entre mis brazos mientras se desplomaba, temblaba de un modo que no es temblor humano. Me miró, y por un instante su voz se aclaró, se volvió profunda, terrible y hermosa. Dios es caos, es coincidencia, es azar, como es arriba es abajo, como es en lo macro es lo micro, sí, es libre albedrío. Y es determinismo. Es y no es, fue y no fue, será y no será. Creo que yo soy un dios. Y tras decir esto, se derrumbó en llanto y risa, balbuceaba, señalando rincones vacíos donde él veía cosas que yo no podía ver. Su mente había sido sumergida en 11 dimensiones al mismo tiempo. Había visto que el tiempo no fluye, que causa y efecto son una ilusión, que todo lo posible y lo imposible ocurren simultáneamente, y al intentar traer esa verdad de vuelta, su cerebro se rompió. No pudo contenerla, era demasiado vasto, demasiado hermoso,
demasiado aterrador. Lo llevaron, lo examinaron, grabaron cada palabra, cada gesto, y cuando el gobierno escuchó lo que decía, cuando analizaron los datos que los instrumentos registraron, no se horrorizaron, se sintieron intrigados, fascinados. Se reunieron en la sala de observación hablando en voz baja, como si yo no estuviera presente, y entonces dijeron algo que me heló la sangre más que todo lo anterior. Sí, el problema es la conciencia. Si es la mente, al intentar comprender lo incomprensible, la que se rompe al recibir demasiado de golpe, ¿qué ocurriría si enviamos algo que aún no tiene conciencia formada? Se detuvieron y uno de ellos continuó. La conciencia es solo el resultado de la experiencia acumulada a través del tiempo. Es lo que aprendemos, lo que recordamos, lo que ordenamos. Es lo que se construye poco a poco, año tras año. Si enviamos a alguien que aún no ha desarrollado nada de eso, un bebé, sin recuerdos, sin prejuicios, sin lógica que se rompa, que cruce ahora, cuando aún es casi nada, y que regrese, y que luego crezca. Bajó la voz y sus palabras cayeron como plomo sobre mí. Que crezca con esto dentro, que su conciencia se forme poco a poco, abrazando lo que vio allá, sin que se rompa, porque nunca supo que había otra forma de ver el mundo. Quizá, al desarrollarse lentamente, su mente aprenda a contenerlo. Quizá sea capaz de vivir viendo lo que nosotros no podemos soportar mirar. Quizá sea él el que nos enseñe. Me quedé inmóvil, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Planeaban enviar a un ser humano que aún no era nada para que cruzara la brecha y regresara antes de saber siquiera quién era, para que cargara con aquella visión desde el primer instante de su existencia, para que su mente construyera alrededor de lo que destruyó a Nikolai, aprendiendo a ver lo imposible como si fuera lo natural, lo cotidiano, lo único que existe. No regresaría enloquecido, porque para él no sería locura, sería su verdad, sería lo único que conoce, y cuando al fin aprendiera a hablar, cuando su mente terminara de formarse y pudiera decir lo que vio, ¿qué nos diría y qué seríamos nosotros al escucharlo? Eso es lo que quería contar. Lo escribo aquí antes de que me encuentren. No crucen la línea. No busquen lo que está entre las cápsulas, porque hay cosas que se ven y uno ya no puede volver a ser quien era. Y ahora quieren enviar a alguien que ni siquiera ha empezado a ser, para que aprenda a hacerlo, viendo lo que nos destruiría. Y a veces, cuando pienso en ello, me aterra más que regrese entero a que regrese roto, porque si regresa entero, si crece aprendiendo a vivir con aquella visión, quizá lo que traiga no será conocimiento, será algo que se apodere de él poco a poco, algo que crezca con su conciencia, que hable con su voz, que mire con sus ojos y que un día, cuando al fin sepa decirlo, nos lo diga a todos nosotros. Y entonces, quizá nosotros seamos los que enloquezcamos.